tardes, apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Nidia González, y en esta oportunidad daremos a conocer lo que corresponde a módulos de redes, directamente de la unidad curricular Investigación de Operaciones 1. Los problemas de redes surgen en una gran variedad de situaciones. Las redes de transporte, las eléctricas, las de comunicaciones, que predominan en nuestra vida diaria. La representación de redes se utiliza ampliamente en áreas tan diversas como de producción, distribución, planeación de cualquier tipo de proyectos, localización de instalaciones, administración de recursos y planeación financiera, por nombrar uno de los tantos ejemplos que podemos nosotros emplear, modelo de redes. Es una representación que proporciona un panorama general tan poderoso y nos puede ayudar en la parte conceptual para visualizar las relaciones directamente entre los componentes de un sistema y cómo se usa en todas las diferentes áreas, tanto científicas, sociales y económicas. Directamente, una red puede estar conformada por muchos tramos, los cuales están preparados por nodos y cada nodo debe tener su respectiva interfaz. Cuando la red cambia de dirección en un punto que no esté conectado en una locación, se habla de puntos de quiebre. Una red consiste en un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que unen ciertos pares de puntos y estos puntos se llaman nodos o vértices. Las líneas se llaman arcos o ligaduras, aristas o ramas. Y esto lo dice Frederick en 1992. Entonces, directamente entre las redes más sobresalientes hay 5 tipos importantes de problemas de redes y algunas ideas básicas sobre cómo resolver, sin profundizar en los aspectos de estructuras de base de datos tan vitales como la aplicación exitosa de problemas, que en este caso sería el problema de la ruta más corta, el problema del árbol de mínima expansión, el problema de flujo máximo tiende una estructura específica que surge con frecuencia en la práctica, el problema de flujo de costo mínimo y el método de CPM. Directamente, la aparición de estos algoritmos ha tenido un impacto muy importante, en el cual la idea es, en este caso, las ciencias de la computación, acerca de estructuras de datos y manipulación eficiente de los mismos. Entonces, estos tipos de algoritmos dispone de algoritmos y paquetes, inclusive hay software con respecto a este tipo de problemas. Vamos a utilizar una terminología en redes y algunos conceptos que los vamos a nombrar acá. Por ejemplo, red, conjunto de puntos y líneas que unen ciertos pares de puntos. Los nodos son los puntos o vértices. Los arcos son líneas, ligaduras, aristas o ramas. Se etiquetan para dar nombre a los nodos en los puntos terminales. El arco dirigido, si el flujo a través de un arco se permite solo en una dirección, la dirección se indica agregando una cabeza de flecha al final de la línea que representa el arco. Y el arco no dirigido, si el flujo a través de un arco se permite en ambas direcciones. Tenemos también como la red dirigida, que tiene solo arcos dirigidos, la no dirigida, arcos no dirigidos. Trayectoria es la sucesión de arcos distintos que nos conectan los nodos. Está el ciclo, trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo. Está la red en la que cada par de nodos está conectados. También lo que es árbol, que sería red conexa, que para algún subconjunto de n nodos que no contiene ciclos no dirigidos. Está árbol de expansión, que sería la red conexa
para los n nodos que contiene directamente los ciclos no dirigidos. Otros conceptos, otra terminología sería la capacidad del arco, que sería la cantidad máxima de flujo, quizás infinito, que puede circular en un arco dirigido. Nodo fuente, que sería nodo origen, que tiene la propiedad de que el flujo que sale del nodo excede el flujo y que entra en él. El nodo de demanda directamente es el nodo de destino, donde el flujo que llega excede al que sale de él, y el nodo de transbordo intermedio que satisface la conservación del flujo, es decir, el flujo que entra es igual al que sale. Iniciamos directamente con redes PERS, que es un sistema probabilístico y es la técnica de evaluación y revisión de programas. ¿Sí? Es un instrumento diseñado especialmente para planificar, programar y controlar los recursos que se disponen. Es una herramienta que se utiliza en escenarios de gestión y proyectos. Los diagramas PER son útiles para seguir el tiempo y los recursos necesarios para completar un objetivo, así como para mantener en perspectiva la secuencia correcta de todas las tareas. Aunque es el menos común, como el diagrama de Gantt, ¿verdad? Se encuentra en la mayoría de los software para la gestión netamente de proyectos. Son más eficaces en la contabilidad de la incertidumbre de un proyecto. Directamente, en este caso, específicamente la incertidumbre de tiempos. Bien, tenemos lo que es directamente que el diagrama de PERS de flechas representa la interdependencia y relaciones de precedencia entre las actividades del proyecto. Ya lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Cada actividad se representa mediante una flecha llamada arco o rama y la punta indica el sentido de avance del proyecto. La relación de precedencia entre las actividades se especifica utilizando eventos. Un evento representa un punto en el tiempo y significa la terminación de algunas actividades y comienzo de unas nuevas. Los puntos iniciales y finales de una actividad, por consiguiente, están descritos por dos eventos generalmente conocidos como evento de inicio y evento final. En este caso, las actividades que originan un cierto evento no pueden comenzar hasta que las actividades se concluyan en un mismo evento que se haya terminado. Entonces, allí, por supuesto, lo veremos con ejemplos. ¿Qué reglas nosotros vamos a utilizar o implementar para poder resolver este tipo de diagrama? Primero, identificar a los nodos o eventos con números enteros positivos empezando desde 1, mientras que la tarea o actividades se las identificará con otra letra del abecedario desde la A hasta la Z, o una combinación de AA, AB, en caso de ser necesario, que más que todo esto es cuando hay muchas actividades en las cuales pues tenemos que organizar. Entonces, aquí como vemos, ¿verdad? Nodo inicial, nodo final y las diferentes actividades. Tenemos entonces la regla número 2, que es las flechas que representan a las actividades, no tienen magnitud ni sentido vectorial. Es decir, que una de las actividades de poca duración puede ser representada por una flecha más larga que una actividad de mayor duración que la anterior o viceversa. Entonces, estamos viendo aquí del nodo 1 al nodo 2, ¿verdad? Está la actividad y está el tiempo. En este caso, el tiempo está expresado en días. Entonces, aquí está representado directamente tanto los nodos, las actividades y el tiempo de duración. Expresado en este ejemplo en días. Puede ser expresado en horas,
puede ser expresado inclusive en semanas, dependiendo del enunciado del problema. Como una tercera regla, tenemos que toda actividad del proyecto deberá iniciar y finalizar en dos eventos distintos. Un evento puede indicar el inicio de una o varias actividades, así como también puede indicar la finalización de una o varias actividades. Entonces, nodo inicial, como lo estamos viendo aquí, pueden salir. Bien. Y aquí o pueden llegar en un mismo nodo. Todo eso lo vamos a ver ya más adelante en un ejemplo. Los nodos, regla número 4, los nodos en lo posible se enumeran de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, esa reglita hay que tomarla en cuenta. Ningún evento posterior puede regresar a un evento anterior. Entonces, como estamos viendo aquí, este es el nodo 1, 2, 3, de la A, B, C. Esto no puede hacerse en este tipo de diagrama. ¿Ok? Bien, tenemos aquí la sexta. En algunos casos es necesario la utilización de actividades ficticias, las mismas que son utilizadas cuando dos o más actividades inician y terminan en un mismo nodo y final. Entonces, como estamos viendo aquí, si salen dos actividades del mismo nodo y llegan a un otro nodo, ¿verdad? Esto no se puede hacer. Bien, entonces para eso se van a utilizar las actividades ficticias y están representadas en este caso con flechas punteadas. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Punto número 7 o regla número 7 sería todo requiere de un tiempo de preparación que se utiliza en la obtención de documentos, conversaciones, preliminares, recopilación de antecedentes, antes de iniciar el proyecto. Antes de empezar a diseñar la red PERS, es necesario realizar una tabla que contenga las actividades del proyecto, descripción, precedente y tiempo de duración. Entonces nos vamos con un primer ejercicio. Este ejercicio nos presentan esta tabla. Entonces, las actividades que se inician la red P son aquellas que están en el guión de la columna de precesor. Bien, y aquí iniciamos. En este caso se inicia A, B y C. Las actividades que llegan al nodo final son aquellas que no aparecen en la columna predecesor. En este caso son la D, E y F. Entonces, para que se inicie la actividad D, ¿verdad? Debe haber finalizado en C. A sale, de A sale E, ¿verdad? De A sale E y de B sale F. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría aquí el diagrama? Iniciamos 1, 2 y 3. Y aquí automáticamente dice D va a C. En este caso, predecede D, predecede de C. Aquí lo mismo de tabla lo dice. Aquí dice que B, ¿sí? Predecedor. La actividad F. Entonces, F viene después de B. Y aquí lo estamos viendo. F viene después de B. Y E viene después de A. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la tabla? Ok. ¿Cómo nos damos cuenta? Bien, en función de lo que están diciendo. Entonces, sabemos que las que finalizan directamente es D, D, E y F. ¿Ok? Y este sería el diagrama de PERS directamente para este ejercicio. Nos vamos con un segundo ejemplo. Entonces, tenemos las actividades, en este caso A, B, C, D, E y F. Entonces, nos vamos directamente
decimos que A y B salen del nodo 1. Entonces lo vemos aquí. A y B sale del nodo 1. Pero dice que B y A vienen de C. Aquí. B y A vienen, hay que ejecutar B y A para seguir con C. Y es lo que estamos viendo aquí. B y A, ¿verdad? Entonces aquí se haría una flecha ficticia que inicia directamente con C. Bien, tenemos aquí lo mismo. A y B con D, A y B con D, o sea que de este nodo, si estamos viendo A y B, son actividades, A y B son actividades que se tienen que ejecutar directamente y continúan C y D. ¿Ok? Por eso es que se forma una actividad ficticia. ¿Por qué? Porque en este caso no pueden ir dos actividades del mismo nodo del inicio al final. Bien, entonces hasta aquí vamos bien. Decimos aquí, ah, se tiene que ejecutar la actividad E antes de quién es el precedente, D. La actividad E, el precedente es D, ¿sí? Y para que se ejecute F, los precedentes son ¿quién? C y E, que es lo que tenemos aquí en esta tabla, ¿ok? Entonces, en este caso, el ejercicio, o sea, la red, ¿verdad? Queda de esta manera, ¿bien? Esto se ejecuta directamente, prácticamente con práctica. Vámonos para un tercer ejercicio. Tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las que inician? A y B. ¿Sí? Lo tenemos aquí. Aquí inicia directamente A y B. Ah, pero estás diciendo que para que se, que para que se, la actividad C y D se ejecuten, tienen que haber pasado, en este caso, por A. C y D salen de A. Bien. De igual forma, aquí, y también E, o sea que se tiene que haber ejecutado A, ¿verdad? Para que se ejecuten directamente las actividades C, D y E. Entonces esas serían precedente para C, D y A es la actividad A. ¿Ok? De igual forma, aquí sería, se debe haber ejecutado la actividad C para que se ejecute F. La actividad C para que se ejecute F. ¿Sí? Pero aquí, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí, en G dice que es C y D. Entonces aquí hay que construir directamente C y D. En este caso no podemos, ¿verdad? Directamente salir dos actividades y llegar acá. Entonces por eso se construye esta ficticia. Recuerden que la actividad ficticia no deben ir dos actividades del mismo nodo inicial al final. Y así sucesivamente. Tenemos lo que es B, tiene que haberse ejecutado B y E para la actividad H, B y E para la actividad H, ¿sí? ¿Y cuál sería en este cuadro la actividad final? Sería la actividad J. Pero para que llegue a la actividad J, tiene que venir de la actividad F, G e I. F, G e I.
y cierra directamente en actividad, o sea, en otras palabras, la actividad final sería J. Esto en el aula virtual hay varios ejercicios para eh, ejercitar. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos en este caso también? Calcular algunos tiempos. Es el tiempo que se tarda en desarrollar una actividad y el método PER considera tres estimaciones de tiempo. Está la estimación optimista, que es el tiempo en que se desarrolla una actividad en las mejores, en este caso, en las mejores condiciones posibles, es decir, en el tiempo mínimo de ejecución de una actividad. Está la estimación media, que es el tiempo que toma en desarrollar una actividad en condiciones normales, y está el pesimista, que es el tiempo en que se desarrolla una actividad en condiciones adversas. Entonces, tenemos las siguientes formulitas, y esas formulitas están expresadas acá. Decimos directamente, el tiempo esperado para una actividad TE es el tiempo calculado usando el promedio ponderado o la media aritmética. Tenemos esta ecuación, tenemos la desviación estándar, que representa la probabilidad de retraso o adelanto en promedio y viene dado por esta fórmula. Tenemos lo que es la varianza, es el cuadrado de la desviación estándar, se define como la media de las diferencias con la media elevada al cuadrado. La probabilidad, en este caso, sería variable z normalizada con la distribución normal, con media y varianza 0,1. Está x, que en este caso sería la duración solicitada para terminar el proyecto, y está U, que sería la duración estimada y calculada para utilizar el método PER-CPE. Ahora, el método CPE. El método CPM es determinístico. Equivale a la sigla en inglés, que es el método de la ruta crítica. Es frecuente utilizado en el desarrollo del control de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo este como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. En este caso, el supuesto CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos. No existe ningún tipo de incertidumbre. Tenemos lo que es varias etapas. Primero, definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales, establecer relaciones entre las actividades, es decir, cuál debe comenzar antes y cuál debe seguirse después, dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a las relaciones de precedencia, definir costos y tiempos estimados en cada actividad, identificar la trayectoria más larga del proyecto, siguiendo esta la que determinará la duración de la ruta, en este caso la ruta crítica, y utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. En este caso, para utilizar el método CPM o la ruta crítica, se necesita considerar, bueno, estos pasos. Entonces, por simplicidad y facilitar la representación de cada actividad, frecuentemente se utiliza la siguiente notación. Entonces, tenemos el nodo, ¿verdad? Tenemos TC, que significa el tiempo más cercano, TL, que significa el tiempo más largo o más lejano, TE, que en este caso sería TE, el tiempo esperado. Todo esto, por supuesto, lo vamos a ver en un ejercicio. Y tenemos aquí los tiempos directamente, el más cercano de la actividad, que representa directamente el tiempo mínimo para que se comience un acontecimiento, o el más pronto en el que pueda suceder un hecho. El tiempo más pronto del nodo inicial es 0, mientras que el resto es del nodo que, de acuerdo a lo que se plantee en el ejercicio, pues se va a calcular. Se debe seleccionar todas las actividades que llegan al nodo final. Cada actividad que entra por el nodo final se suma por la duración de la actividad y el TC, que es el de su nodo inicial,
y debe seleccionarse el TC de mayor duración que hay. Entonces, para calcular, en este caso, el tiempo más sería el más corto, ¿sí? El más corto o más cercano. Bien, entonces, de varias actividades que ingresen a un nodo se suman y se selecciona el mayor. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 7, 8, 9. Y aquí tenemos 4 y en este caso aquí sería 9 y aquí sería 4, 5, 6. ¿Verdad? Entonces, se selecciona en este caso 9 porque en este caso se va a seleccionar el de mayor. Bien. Y así sucesivamente con cada uno de los nodos. Bien, tenemos lo que es el tiempo más lejano de la actividad, representa el tiempo más tarde en el que pueda darse el acontecimiento sin afectar la planificación del proyecto. En este caso se representa con TC o TL. Se debe considerar todas las actividades que salen del mismo nodo, se debe restar al TL del nodo final la duración de cada actividad y en este caso, ¿verdad? También se debe seleccionar el TL de menor duración que se haya obtenido. Por supuesto, aquí, en este caso, para calcular el tiempo más lejano de varias actividades que salgan de un nodo, se resta y se selecciona el menor. Entonces, aquí sería 7, 10 menos 7, 3. Aquí sería 12 menos 1, 11. Y sería, en este caso, 14 menos 4 sería 10. Selecciona, o en este caso seleccionamos el de menor. ¿Sí? Sería esta parte, la parte de arriba, por donde va la actividad A. Existen también lo que se llaman las holguras, es el tiempo máximo que puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura del evento es la diferencia entre el tiempo más lejano menos el tiempo más cercano de un evento y se representa con esa ecuación. Tenemos lo que son las actividades de holgura que se definen como la flexibilidad de realización de cierta actividad cuando una actividad puede iniciar lo más pronto posible o concluir lo más tarde posible. La ruta crítica es el camino o ruta compuesta por las actividades críticas del proyecto. Un camino crítico es una serie de actividades sucesivas conectadas que conduce al principio del proyecto al final del mismo. En toda red PER habrá por lo menos una ruta crítica. Entonces, nos vamos directamente con un ejercicio. Se desea construir una casa, para ello se desarrollarán las siguientes actividades en donde se pide calcular lo siguiente. Duración de cada actividad, desviación típica de cada actividad, la red de proyecto, el tiempo más cercano y tiempo más lejano, la holgura de las actividades, la ruta crítica, el tiempo de terminación del proyecto y la probabilidad de que el proyecto pueda terminar en 20 días. Entonces, ¿qué nos da el problema? El problema nos da es la tabla de todas las actividades. Entonces tenemos actividad A, cimientos y paredes, actividad B, plomería, actividad C, electricidad y techos, actividad D, pintura exterior, actividad E, pintura interior y actividad F, acabado. Entonces tenemos que construir la red. Entonces aquí ya dando como para la respuesta de la parte A y parte B del ejercicio, ¿verdad? Nosotros ya teníamos anteriormente las ecuaciones, entonces las podemos colocar aquí y hacemos la sustitución cada uno de esos valores y esto es la tabla de resultados. ¿Bien? Entonces, donde yo aquí puedo tener la varianza y aquí puedo tener la desviación típica. ¿Cómo se construye entonces esta red? La red queda construida de esa manera. ¿Bien? Por supuesto, acuérdese que para construir yo esta red tengo que ver cuáles son los predecesoras, las actividades predecesoras.
Y en función de eso me queda esta tabla, este diagrama. Entonces, dándole continuidad directamente, podemos decir, en este caso, que bueno, aquí tenemos los tiempos más cercanos, ¿sí? Haciendo el cálculo con las ecuaciones que tenemos, ¿sí? De todas maneras, ojo, esto queda grabado, queda aquí la tabla y ustedes ejercitarán. Si hay algún punto que no se comprendan, por favor me lo dicen por el foro de dudas o si no por mensajería interna, ¿ok? Aquí está el tiempo más cercano y tiempo más lejano y ahí se obtienen cada una de esas actividades, ¿bien? Donde me dicen cada uno de los datos. Bien, entonces estos serían los tiempos más lejanos. De igual forma, las diferentes holguras, ¿sí? Desde dónde hasta dónde, acuérdense que LI es el tiempo más lejano, I es el tiempo cercano, T y J es el tiempo de la actividad y H y J son las respectivas holguras. Bien, entonces aquí ya es el cálculo como tal, ¿verdad? De cuál es la ruta crítica. Entonces, para seleccionar las actividades que conforman la ruta crítica, nos fijamos en los nodos en donde las holguras sean iguales a cero. Entonces, aquí, en este caso, decimos 0 es 0, aquí 4.67 menos 4.67, entonces es 0, 10.17 menos 10.17 es 0, aquí 15.34, 15 menos 15.34 es 0. Se puede decir que como estos son números iguales, ¿verdad? Estamos hablando de las holguras, por lo tanto es A, B, D, E y F. La C no se toma en cuenta porque vemos que aquí es 10.17 y aquí es 6.84. Entonces, en este caso, el tiempo más cercano es igual al tiempo más lejano. En algunas redes puede haber más de una ruta crítica y todo va a depender del tipo de problema. Acuérdese que cuando existe en este caso ruta crítica en la práctica, no se toma en cuenta las actividades ficticias. Bien, entonces, aquí tenemos ya los resultados y directamente decimos que la ruta crítica es A, B, C, perdón, A, B, D, E y F. Y aquí tenemos los últimos resultados de las letras o las preguntas planteadas en este enunciado, en este ejercicio. El tiempo de terminación del proyecto es 18.30 días. La probabilidad a que termine es en un 83%, ¿sí? Para que termine el proyecto en 20 días. En este caso, con dicho valor calculado, nos vamos a la tabla de la distribución normal, ¿verdad? Z igual a 83 y nos da un promedio de probabilidad directamente, en este caso, al momento de sustituir todos estos valores, 0.7967. En realidad, entonces, para que un proyecto termine en 20 días es de 76.67% de posibilidad. Acuérdese que la desviación típica se recomienda calcular primero la varianza y luego se saca la raíz de la desviación típica, ¿sí? Estos son, pues, llamémoslo así, nociones elementales en cuanto a desviación media, ¿bien? Y el valor de la probabilidad, por supuesto, inclusive podemos utilizar lo que es una página en Excel y allí podemos calcular algunos valores.